Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy tengo el placer de traer a Seu, una consultora y productora de podcast que conozco desde hace ya un tiempo. Nuestro primer encuentro fue en Redeiras, pero luego también hemos coincidido por nuestra pasión por los podcasts y, bueno, el mundillo este de emprender en otros menesteres. En un curso de podcast que estuvo súper guay y que permitió incluso que nos conociésemos personalmente, porque en julio hicimos un encuentro y ahí que nos pusimos ya cara y ojos como mola, que está uno del online un poco cansado, aunque bueno, nos permite, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, nos permite muchas cosas, así que tampoco lo voy a criticar, pero a mí me apetece, yo soy de tocar y de conocer. Pues nada, Seu es maravillosa, me ha ayudado muchísimo con el podcast. De hecho, el podcast existe gracias a ella porque me dio la idea y me dijo, pero María, haz esto y esto. Y bueno, pues eso, lo estáis escuchando en Apple Podcast y en Spotify gracias a esta señora. Así que, bueno, eso, nos conocimos en Redeiras y ya, bueno, hemos conectado desde siempre. Pero luego cuando coincidimos en el curso ya fue como, ¡ah, qué guay que estás aquí también! Y nada, bueno, pues Seu se dedica a eso, tiene también ella su propio podcast, tomamos un café, del que tengo aquí una chapita. Bueno, no la veis, quedamos para un café, es que se ve en espejo, pero bueno, me encanta eso, darle publicidad también al suyo. Y eso, es productora de podcast que también nos puede ayudar a producir el podcast y a tenerlo todo bien montado y bien hilado por una profesional. No sé si quieres añadir algo más, pero bueno, bienvenida a mi caseta virtual, a mi canal, a mi podcast, Diario de un Aseo, Seu, que al final es juego de palabras. Bienvenida, Seu. Muchas gracias, María. Es un placer para mí estar aquí contigo, ver tu sonrisa, aunque sea a través de la cámara. Y como jugamos con ventaja, ya nos hemos puesto cuerpo y piernas, pues nada, mucho más. Hombre, es que eso es clave. Hay que tocarse y... Hombre, bueno, así también. Pero como que tienes otro esto de la persona al final. Cuando ya la has visto en persona, tienes otra... Eso, ya otra interpretación, no sé cómo decirlo, otra sensación diferente. Que si solo es online, a mí me parece que sigue habiendo un poco más de distancia. No sé si a ti te pasa. En comparación, ¿no? De las que conoces físicamente o no. Yo creo que es un plus, porque yo soy mucho de abrazar y me gusta mucho estar en persona. Y yo te puedo decir que quiero mogollón a gente a la que no he visto nunca en persona. Bueno, también me pasa eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, Entonces, es como ese plus de verte, de tocarte, de sí. abrazarte, me pasa mucho, no sé si a ti te ocurre, la altura, que te ¡Ay, sí! imaginas a la ¿Te los persona imaginas? Sí. más alta o más baja, entonces es como, ¿no?, que te quedas así un poco en shock. Obviamente no lo dices por un principio de prudencia, pero sí, es muy curioso, incluso la voz y los gestos y muchas cosas peculiares que conforman el ser humano especial, único y particular que somos cada uno, pues obviamente el presencial, el físico, el tú a tú, te lo da. Sí, sí, bueno, yo hay gente que tengo unas ganas de conocer en persona que flipas, pero bueno, todavía no se ha dado el caso y claro, con esto de emprender, pues eso, al final, pues estás en muchas comunidades, en muchas cosas, conoces a mucha gente y que hay gente eso, pues que cuaja más y gente que tal, y gente que tienes la oportunidad y gente que no, esto va un poco así. Bueno, pues nada, voy a empezar con mis preguntitas, ¿vale? Vale. ¿Cuánto tiempo llevas emprendiendo y por qué emprendiste, Seu? Yo llevaba 23 años en la misma empresa, haciendo prácticamente el mismo trabajo, trabajaba de administrativo. Ujú. Era el típico trabajo que desde fuera era muy bueno porque objetivamente estaba muy cerca de mi casa, tenía muy buen horario, tenía muy buen salario, estaba muy bien considerada y tenía mucha libertad también, vacaciones, las pagas extras, que es lo que más echo de menos. Y, y, y era pues eso, desde fuera un buen El trabajo. trabajo ideal, vamos. Sí. Entonces yo me sentía muy culpable por querer algo más, pero dentro de mí había creatividad, había muchas ganas de aprender, había como una necesidad de hacer otras cosas.
¿qué pasa? Yo fui madre muy joven, fui madre a los 23 años y volví a ser madre a los 33. Y entonces, claro, los niños siempre son primero, ¿no? Te centras en tu faceta como madre. Yo lo hice con gusto porque la vida pasa muy rápido y no quería perderme nada. Pero cuando mi hijo empezó a cumplir ya 10 años, ya no te necesitan tanto, son más autónomos. Y Claro, esa chispa volvió. claro. Entonces, en el confinamiento, a mí me gusta mucho hablar, como ya habréis podido comprobar a estas alturas, y echaba mucho de menos a la gente. Entonces hice un experimento y monté mi propio podcast. Me daba muchísimo miedo porque pensaba, ¿quién va a querer venir a mi podcast? Y lo que hice fue contárselo a mis amigas y mis amigas me dijeron, yo voy, yo voy, yo voy. Y es muy gracioso porque los primeros episodios de mi podcast están grabados todos con amigas, lo cual es súper bonito, ¿no? Porque es como abrir tu entorno al mundo. Y les agradezco mucho esa confianza porque obviamente la SEU del episodio 1 no tiene nada que ver con la SEU de ahora del episodio 45. Pero es muy bonito y es un recuerdo muy tierno y muy entrañable que tengo de ellas. Qué A guay. partir de empezar a meterme en este universo digital, descubrí nuevas profesiones, descubrí un montón de cosas que yo desconocía y me empecé a formar como asistente virtual. Esto fue en febrero del 2022, o sea, va a hacer 2 años. Flipé, María. La verdad es que flipé. Flipé porque con las habilidades que yo tenía de mi trabajo offline y con las habilidades que estaba aprendiendo en la formación del Instituto de Asistencia Virtual de Esther Mayor, que es donde me formé, pensé que era un combo imbatible, que tenía mucho que ofrecer al mundo online y que podía ganar dinero por mí misma y vivir de forma autónoma, ¿no? Sin un contrato por cuenta ajena. Yo empecé, como te digo, a formarme en febrero y en abril empecé a trabajar con mi primera clienta. Fue muy rápido, fue una sorpresa para mí y un punch de seguridad, de confianza, ¿no? De energía, de creer que cuando tú te mueves, todo se mueve y que si tú sigues poniendo de tu parte, puedes cambiar las cosas que no te gustan. Entonces, en mayo me di de alta como autónoma, mayo de 2022, y ya en el mes de junio tenía 3 clientas y decidí saltar, porque no podía coger más clientas, porque no tenía más horas libres, por tanto no podía crecer y quería regalarme la oportunidad de saber si mi negocio era viable o no. Entonces hablé con mi marido, hicimos cuentas y dijimos vamos a probar un año. Solicité una excedencia en la empresa que empezó el 1 de octubre del 2022 y me di un año para probar. Bueno, la cosa fue creciendo, 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 creciendo y estoy súper contenta a día de hoy. Tengo 3 vías de negocio. Por un lado, soy team leader de una SL que se llama Cero Tontería. Trabajamos con clientes a los que mentoriza Yolanda Cambra y yo pues coordino todo el equipo. Tengo mi consultora y productora de podcast con la que ayudo a emprendedores, a empresas y a particulares a encontrar su propia voz y dirigirla al mundo. Y también me formé como coach y trabajo en sesiones individuales de coach. Entonces realmente yo le di la vuelta a mi mundo con aquel primer episodio de podcast, le di la vuelta a mi mundo sin yo saberlo y eso me ha traído aquí. También te digo que la vida del emprendedor es muy dura y hay que trabajar muchas horas, hacer muchos sacrificios, muchas renuncias y no sé cuánto tiempo voy a estar dispuesta a pagar el precio, a que mi familia pague el precio, porque me ven menos que antes, y no descarto volver a la cuenta ajena cuando lo considere necesario. Pero a día de hoy soy muy feliz como autónoma y me he demostrado a mí misma que puedo ganar el dinero suficiente para tener la vida que quiero y eso a nivel personal me da un punch, me da una confianza que es muy potente, ¿no? Te hace sentir muy, muy Muy poderosa. poderosa, esa es la palabra, sí, sí. Te empodera, te empodera. Qué guay, qué guay. Sí, me encanta oírte así. Y comparto mucho tu opinión de que no. Estamos en un mundo muy polarizado ahora. Es como, pues hay que emprender todo el mundo o hay que trabajar todo el mundo por cuenta ajena. No, es que a ver, bueno, más bien emprender. Tanto, está como muy, muy en boga o muy de moda emprender. Pero emprender
no vale para todo el mundo. Y es lo que tú dices, hay que pagar un precio que hay que estar dispuesto a pagarlo. Pero es que emprender es muy amplio, depende también de muchas cosas, depende de lo que hagas, depende de cómo sea ese emprendimiento, si te cuesta las horas o no. Entonces, claro, es que no es tan fácil sentar cátedra en ese sentido. Y aparte, que es lo que tú dices, hay que adaptarse a cada situación. Y puede que haya un momento en el que estás encantada emprendiendo y volverá por luego otro momento que quieras volver a la cuenta ajena, y es totalmente válido, normal, y no hace falta... O sea, no creo que tampoco se pueda considerar un fracaso, ni muchísimo menos, porque... Y otra cosa que también decimos mucho, partimos de cero. No partes de cero. Tú misma lo has dicho. Todas las habilidades que ya tenías como administrativo las pusiste de manera online con la asistencia virtual. O sea, al final... Es abrir más lo que tú hacías a más personas, porque puede ser en cualquier parte del mundo que tú les ayudes en esas gestiones que al final son muy transversales en las empresas. Entonces, no partimos nunca de cero y no hay que ser extremistas de ponernos o en un lado o en otro. Eso es lo que yo también opino. Lo que muchas personas creen es que cuando emprendes tú solamente haces lo que te gusta y lo que se te da bien. Eso, claro. Yo lo que haría todo el día es grabar entrevistas, dar conferencias, charlar con gente, enseñar. Eso es lo que yo haría todo el día. La realidad que hago en todo el día es facturación, aprender contabilidad, pelearte con la gestoría, atender las redes sociales, buscar clientes, crear un sistema que capte continuamente clientes. Esa es la realidad del día a día, ¿no? Exacto. Tienes que ver también qué contenido publicas, a quién dedicas tu tiempo, a quién regalas tu conocimiento. O sea, tienes que aprender una cantidad de habilidades que no es solo hacer lo que te gusta. Y muchas veces los emprendimientos se frustran porque tú crees que, por ejemplo, si eres coach, solo vas a hacer sesiones de coaching. Y no, vas a hacer sesiones de coaching, buscar clientes, promocionarte en redes sociales, gestionar tu contabilidad, pagar impuestos. Hay un montón de habilidades que tienes que trabajar y un montón de conocimientos que tienes que aprender que van paralelos a ser autónomo. Entonces yo, de media a mi jornada laboral, de profesional, le sumo 1 hora o 2 horas, depende del día, pues de reuniones con potenciales clientes, de preparar presupuestos, de gestionar las facturas, de hablar con otros emprendedores, de seguir formándote. Entonces es como que cada día tienes que dar un poquito extra, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba por cuenta ajena, trabajaba mis horas y cobraba esas horas. Y aquí hay horas que cobro y hay muchas horas que no cobro, pero que se las tengo que dedicar igual. Y no solo a lo que me gusta, sino a todo lo que engloba pues un negocio. Claro, y encima hay veces que tardas más porque como no te gusta, pues encima tardas más. Claro, no te gusta o no sabes. O no sabes, claro, esa es otra. Tienes que formarte para hacer eso, o sea... Sí, yo la primera vez que abrí el WordPress me quería morir. O sea, es que me quería morir. Y la primera campaña de email marketing que maqueté es que la recuerdo perfectamente. La que hice antes de ayer no, porque fui clic, clic, clic. Pero ese proceso de aprendizaje, esa curva, no te la quita nadie. Y muchas veces queremos el destino, no queremos el camino. Y nos vamos frustrando por esos pasos que hay que dar hasta llegar. El resultado es muy llamativo, es muy brilli brilli, es muy tentador, es muy... pues eso, instagrameable. Muy Mr. Wonderful, muy de tazas, pero luego, claro, para llegar a eso, el proceso y la travesía por el desierto, como le llaman, ¿no? A este proceso al principio en los emprendimientos, hay que atravesarlo, es un proceso. Si no, no vas a llegar allí. O bueno, o serás como el porcentaje este que dicen, ¿no? Que los emprendedores de media en 5 años ya no estás como emprendedor, o sea que hay gente que no llega a ese sitio, que tú, en tu caso, bueno, tú tuviste fue muy rápido, que hay gente que tarda más, yo tardé más en conseguir clientes y en establecerme más, o sea que lo has hecho muy rápido, a mi parecer. Y yo fui muy rápido, reconozco que no es lo habitual, pero a mí me gusta contarlo todo y yo soy muy impulsiva, soy muy impaciente. Y recuerdo la conversación cuando le dije a mi marido, voy a pedir la excedencia ya. Y la cara de mi marido fue, vamos a ver. ¡Ojo! Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué estamos haciendo? Se lo planteé de tal manera que se lo vendí tan bien que dijo, pues sí, tiene razón, es ahora o nunca. Estamos vendiendo tanto.
siempre. Lo que pasa es que no le llamamos venta y está tan mal vista la venta. Sí. Pero es que tú le vendiste a tu marido tu proyecto realmente. Ese fue tu primer cliente, tu marido. Y aparte, yo creo que las cosas tienen que ser cuando son. Porque a lo mejor no es el momento más adecuado o hay cosas que harías diferentes si volvieras atrás. Pero yo en ese momento veía la forma, veía cómo hacerlo, creía que podía hacerlo. Y a lo mejor si esperas 6 meses, te pasa algo. Mira, yo te puedo decir que yo cogí la excedencia el 1 de octubre del 2022 y el 11 de noviembre del 2022 me dieron una noticia de las peores que he recibido en mi vida, por no decir la peor. Si yo hubiera esperado 1 mes o 2 meses más a coger la excedencia, no la coges. Casi al 99% te puedo decir que no habría tenido valor para cogerla. Entonces, las cosas son, bajo mi punto de vista, cuando tienen que ser. Cuando tú sientes que tienen que ser y ves que está todo a tu alrededor para ser. Yo también tenía la tranquilidad de coger mi excedencia, de tener un sitio al que volver, y creo que en una vida, un año, te puedes permitir arriesgar, probar, divertirte, salir un poco de tu zona habitual y ver qué pasa. ¿Y hay que volver? Se vuelve. ¿Hay que reformular y hacer otra cosa? Se hace. Pero yo en ese momento tenía el gran sentimiento de que tenía que hacer lo que me lo debía y que esa chispita que llevaba años dentro de mí diciéndome haz algo distinto, prueba, crea, diviértete, sal de aquí, vive un poco más en colores, atrévete, tal, pues que se había confabulado todo, ¿no? Era el momento ideal, el lugar ideal y sentía esa necesidad de hacerlo. La suerte me acompañó, el trabajo que hubo detrás fue importante, los compañeros de camino también, y al final no depende de un único factor, son muchos factores los que intervienen. Pero el primero es el que tú decías, te diste el permiso, Seu. Te diste el permiso, porque si llegas a esperar, no te lo llegas a dar y nada de esto existiría. No. Qué fuerte. Madre mía. Bueno, con todo ese trabajo que haces, dime, ¿cuál es el servicio más rentable de todos los que tienes en tus negocios? Porque como tienes varias líneas de negocio, quiero que me digas cuál es el más rentable para ti, digamos, a nivel económico o a nivel de satisfacción tuya. Me da igual, elige el que tú, la rentabilidad que tú quieras. Yo te cuento todo. Yo con quien más facturo es con mi clienta, con Yolanda Cambra. Estoy, como te decía, de team leader en su empresa, claro, y es con lo que más facturo. Ella me ha enseñado mucho, es una gran profesional de la que aprendo día a día. Me encanta el equipo que ha creado y... Qué guay, qué importante eso. Somos una familia y lo pasamos en grande, aprendemos un montón, damos un buen servicio, que eso para mí es muy importante, estar en un proyecto, claro, en el que yo creo y realmente damos un buen servicio. Eso es con lo que yo más facturo. El siguiente, mi producto Core, es un servicio de creación de podcast que se llama Llave en Mano, ¿no? Que engloba, pues eso. El claim es publica el primer episodio de tu podcast en 21 días y realmente lo hacemos. Si las dos partes cumplimos con nuestra parte, cualquier persona puede publicar el episodio de su podcast en 21 días. Y lo que a mí me flipa es el escenario. Grabar podcast en directo, presentar eventos. Ahora voy a dar una formación a un instituto para que alumnos de la ESO monten el podcast del cole. ¡Ay, qué guay! Y a mí esas cosas es que no soy capaz de explicarte en palabras lo que siento, pero verte en un escenario, ¿no? y ver la reacción de las personas, cómo les haces sonreír, cómo les haces emocionarse, cómo aprenden, las preguntas que te hacen después. Es una sensación para mí de las más potentes que he tenido en toda mi vida. Y yo que hablo mucho, desde niña siempre hablo mucho, me río mucho y mis padres siempre me estaban riñendo porque contaba toda nuestra vida familiar en el colegio y entonces a mí siempre tuve esa necesidad como de soltarlo todo porque... Sí, yo soy igual, me siento súper identificada. Total, a mí hablar me ayuda a pensar, ¿no? A mí también. Y como yo, hay una frase que utilizo mucho... Y a gestionarlo, Seu, como a mí hablar me ayuda a entenderme a mí misma, o sea, es como, lo tengo que soltar para que realmente vaya calando las cosas, sí.
Yo hay una frase que digo mucho que es que en mi cabeza vive mogollón de gente. Porque es verdad, hay una figura masculina muy potente viviendo en mi cabeza porque yo la siento así. Es un poco de locos, pero ayuda a explicar un poco cómo yo me siento, ¿no? Y hay muchas Zeus diferentes en muchos ámbitos diferentes y con muchas curiosidades y ilusiones diferentes, ¿no? Entonces, a veces hay tanto ruido en mi cabeza que necesito hablar, incluso cuando estoy trabajando, verbalizar, porque eso me ayuda a centrarme y a bajar a tierra todo eso que hay en mi cabeza, que a veces es como un mono con 2 platillos dando por saco todo el día, ¿no? Pero claro, de esa forma de ser nacen muchas cosas súper bonitas. Claro. Y no sé si he respondido a tu pregunta o si me he Sí, ido por sí, la sí. rama. A ver, está claro, y en eso coincidimos. La formación nos encanta, nos pone y nos gusta, y si es presencial mejor, y si es encima de un escenario mejor que mejor. O sea, vamos haciendo así. El nivel es, hombre, si haces una formación online está guay, pero si la haces en vivo y en directo mola más, y ya si es una charla a lo, como, bueno, pues eso, cualquier charla, cualquier cosa, pues ahí también mucho más. Y también comparto contigo lo de los jóvenes. Como a mí también me gusta. Bueno, yo cuando hace tiempo estaba en una ONG y dábamos clase yo di clase de informática a personas mayores, porque eso, pues padres de los que iban allí a la ONG o los propios niños. Y entonces yo siempre decía, ay, no, no, a mí dame los niños. Yo prefiero formar a los niños que a gente mayor que yo o gente adulta. Y es verdad, al final es como que creo que es que conectamos un poco con esa niña interior que tenemos, y como que nos ponemos, que tenemos esa empatía con esa juventud, o esa niñez, adolescencia, bueno, llámalo tal. Y hay gente que huye de ese sector, ¿no? O de esas edades. Pero a mí me llama mucho la atención, y también me gusta la formación, eso, pues, no sé, como me da la sensación de que impacto más. Yo es algo que tengo innato desde niña, porque yo cuando llegué a mi cole con 3 años sabía leer, escribir, sumar y restar. Entonces me aburría muchísimo en el colegio. Y como buena charlatana que soy y mujer de carácter, a los 3 meses monté un follón en el colegio que mi hermana casi se muere de la vergüenza porque me aburría muchísimo. Entonces no entendía por qué me hacían madrugar para ir a un sitio a hacer dibujos, cuando yo lo que quería era leer, era escribir, era aprender, ¿no? Entonces, bueno, al final llegaron a una especie de acuerdo con mi familia y me pasé el primer año en la biblioteca. Yo iba a un colegio de monjas, entonces estaba todo el día leyendo en la biblioteca, ayudaba a la monja a preparar la iglesia para las misas, teníamos muchas celebraciones, nos poníamos flores y tal. Y otra cosa que yo hacía era leer en las misas. Y era muy gracioso porque era tan pequeña que tenían que ponerme un taburetillo para que llegara la trilla al Pero micrófono. qué guay. Entonces tengo varias fotos de pequeña que pues nunca las he subido a redes, pero creo que sería una historia bonita para Por compartir. favor, por favor, por favor. Entonces tengo fotos de mí muy pequeñita subida a un banquito leyendo en público en la iglesia, ¿no? En todas las ceremonias. Y después lo siguiente que hicieron conmigo, porque no sabían qué hacer conmigo en el colegio, me pusieron a enseñar a leer a mis compañeras. Y después en nuestra EGB, que es la primaria de ahora, yo continuamente tenía como a alguien cerca al que le estaba enseñando, ¿no? Y de hecho fui a una formación de yoga que dio una compañera mía del cole, Raquel, y me quedé flipada porque cuando en la presentación dijo que me conocía, le contó allí a todas que en octavo de GB, en lo que viene siendo segundo de la ESO ahora, yo había estado sentada a su lado, todo el curso para ayudarle y acompañarle y sacar algunas asignaturas que se le resistían. Entonces es algo que convive conmigo. En mi trabajo, muchas veces llegaba la gente y lo primero que hacían era darle ya mi teléfono y mi extensión. Si no entiendes algo, la llamas a ella, ¿no? Entonces teníamos profesionales poco tecnológicos o personas que tenían a lo mejor alguna dificultad. Entonces yo tengo esa empatía, esa facilidad para ponerme a tu nivel y no explicar con palabras complejas, ni con tecnicismos,
ni hacerte sentir que no tienes ni puta idea hablando en plata. Claro. Que hay mucha gente que sabe y le encanta demostrarte cuánto sabe ¡Ah! y lo poco que sabes tú. Eso me da Y una para mí- rabia. Claro, para mí esa barrera no existe. Si yo sé algo y te lo puedo enseñar a ti, a mí me da igual, porque creo que el conocimiento es universal. No, y es que aprendes, Seu. Cuando enseñas, tú aprendes. Es que es un doble ganar. A mí me pasa, yo soy igual que tú, a mí me encanta enseñar y yo cuando enseño algo de lo que yo sepa, aprendo. Porque cuando intentas explicar las cosas desde otros puntos de vista, o porque no te entiendan, o porque tienes que buscar otros ejemplos, o mil cosas, es que estás enriqueciéndote, tú estás ampliando tu conocimiento de esa materia y a la vez estás nutriendo a otro. Es que es ganar, ganar, ganamos todos. Y muchas veces la gente no aprende porque está bloqueada, cree que no es capaz. Sí. Y por eso cuando empecé la formación de coach, se lo dije a la persona que me entrevistó, le dije, yo creo que llevo un coach dentro, sin titulación, porque llevo toda la vida haciéndolo. Claro. Transmitiéndole seguridad a la gente, diciéndole que eres capaz, que solo tienes que ponerte, ¿sabes? Entonces eso ayuda mucho, ¿no? El que tú a medida que vas enseñando algo a alguien, le vayas valorando los avances, los logros, Total. y le hagas sentir que no es algo inalcanzable. Exacto. Es algo que puede conseguir, que no sabe todavía, claro, pero que puede conseguir. Entonces, para mí es súper enriquecedor. Y cuando trabajo como coach, sobre todo con personas que nunca antes han ido a este tipo de sesiones, es súper gratificante porque la gente se sorprende de lo poco que se conoce, de lo mucho que puede conseguir trabajando con un coach y de la cantidad de barreras mentales y creencias que tiene puestas de las que no es consciente. Total. Entonces, ayudar a romper esos bloqueos, esas creencias y ver cómo les cambia la cara, ¿no? Cómo llegan sintiéndose una cosa y se marchan sintiéndose otra, es súper potente también. Yo creo que somos muy fans de esa evolución, Seu. De que puede que nosotras, desde nuestro punto de vista, es que a mí me siento muy identificada con lo que estás contando porque a mí me gusta mucho eso, ¿no? El ver la transformación, de decir, yo sé que puedes llegar a eso, tú no, pero yo sí te estoy viendo ya ahí. Entonces... Y muchas veces que alguien externo te lo diga es necesario, sí. Porque tú no eres capaz, realmente no te crees capaz. Y a lo mejor en tu entorno no tienes a nadie que te pueda dar ese impulso que necesitas. Y muchas veces hay simplemente con 3 frases, tú puedes, eres capaz de hacerlo, yo creo en ti, con esas 3 frases podemos cambiar la vida de una persona. Totalmente. Es que es eso, muchas veces no ni se atreven, ni se dan el permiso. Mira, lo que decíamos antes en tu caso, Seu, si no te llegas a dar el permiso de decir, oye, pues voy a probar un año, pues esto no estaría pasando. O sea, es que tú misma eres ejemplo de ello, de que al final te diste el permiso y hay gente que necesita ese empujoncito para darse el permiso y para decir, bueno, no solamente soy yo que estoy ahí un poco, igual me ha dado una idea alocada, no, hay otra persona que también lo cree, que también me dice que puede ser, no sé. Mira, todo se va aprendiendo y evolucionando. Yo antes de empezar mi podcast no mandaba audio de WhatsApp porque no me gustaba mi voz, no soportaba escuchar mi voz grabada. Pues tienes una voz muy bonita, calla, hombre. Sí, pero bueno, todos tenemos nuestra mochila. Bueno, que sí, yo también. Y yo tenía complejo un poco con mi acento, había tenido una experiencia en la adolescencia hablando en público en Madrid y había habido así algún chistecillo, bueno, que la persona se creía muy graciosa, pero que a mí me dejó ahí una pequeña herida. Entonces, tienes tus cosas que trabajar. Que sí, claro. A base de escucharme y a base de ver que realmente mi acento son mis raíces, es mi familia, es mi hogar. Mi voz es una parte más de mí, como mis ojos o mis manos, ¿no? Y es como es, no como yo quiero que sea. Entonces aprendí a quererla, ¿no? Y a escucharla y a darle un espacio. Y yo no soy la misma persona que era antes de hacer el podcast, no soy la misma persona que era antes de emprender. Y ver todo ese crecimiento, toda esa evolución, hace que tú cada vez te sientas más capaz de asumir otros riesgos, ¿no? Sí. El fin de semana estuve en un evento con Yolanda de Cero Tontería, un evento que se hace exclusivo para clientes, y nos presentó una dinámica de alto impacto que es caminar sobre cristales. Entonces yo estaba súper cansada, llevaba trabajando un montón de horas, había dormido poco,
ayudé al chico de la dinámica a montar los cristales y eran cristales que realmente cortaban. Y el paralelismo con esa actividad es la misma que yo tengo en un montón de cosas que hago en el día a día. Cuando tú estás antes de empezar ese camino sobre cristales, piensas, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz, tengo mogollón de miedo, no voy a ser capaz. ¿Qué pasa? Que yo confío plenamente en Yolanda y me acerqué a ella y le dije que tenía mogollón de miedo. Entonces ella me explicó cómo funcionaba la dinámica, dijo, apóyate en mi brazo y vamos a intentarlo. Entonces muchas veces necesitamos ese brazo, ¿no? Sí. Y esas palabras de... Entonces yo empecé con mucho miedo, fui caminando con mucho miedo, pero cuando llegué al final y ves que no te has lastimado, que no te has cortado, que has sido capaz, eso una vez más te hace crecer como persona, te empodera, ¿no? Te hace sentir que eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Y muchas veces en la vida tenemos un montón de caminos de cristales. A veces nos atrevemos a pasarlos y otras veces no. Pero yo te puedo decir que ese camino lo hice con miedo, como muchos otros. Claro, claro. Sí, que nos guste exponernos o que no tal, no evita que tengamos miedo, que tengamos inseguridades, que dudemos. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Que nos guste hacerlo no quiere decir que no tengas eso, pues tu mochila y tus cosas a corregir y a trabajar como cualquiera. Claro. Hay que elegir qué caminos valen la pena, claro, porque no puedes dar todas las batallas. No. Hay que elegir qué peleas o qué momentos merecen la pena, ir a por ellos y los demás, pues dejarlos ir, soltarlos y dejarlos que se vayan. Total. ¿Cómo se ve Seu de aquí a 5 años? Pues mira, sueña, Seu sueña. Mira, hice este ejercicio el fin de semana. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Precisamente porque al final del camino de cristales tú tenías que poner tu objetivo, ¿no? ¿Ves? Y lo tengo aquí. ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gusta esto! Porque, bueno, yo aquí lo puse. ¡Ay, mira! La tuya sí se ve bien. Que no hay efecto espejo, es solo en la mía. Yo sueño con ser conferenciante, con ser un referente del podcast. Hostia, qué bueno, sé. Con ganar 180.000 euros anuales, que se nos da fatal hablar de dinero a los emprendedores, pero como yo ¡vamos ahí! No me importa. Y por supuesto un corazoncito, porque yo toda la vida lo hago con amor. Con amor, totalmente. Bueno, se nota, se transmite y llega tu amor, Seu, a todo lo que haces, te puedo decir. Y eso es lo que me gustaría. O sea, es muy fácil responder a esta pregunta porque hice la reflexión mientras grababa a todos los clientes y compañeros que iban pasando por la cámara de cristal. ¡Qué guay! Y decía, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? ¿O dónde te ves? ¿O qué te gustaría? Y como hace 5 años soñé que iba a cambiar mi vida laboral y me parecía que aquello era una cosa imposible, y justo a los 5 años de apuntarlo en un papel con mi primera coach, que es mi amiga Ana, que la quiero un montón y que la adoro, y fue mi primer mapa de sueños. Ahora trabajo mucho por mapas de sueños, que simplemente es reflexionar qué quieres hacer en tu negocio, en tu vida, qué te gustaría estar haciendo dentro de 6 meses y ponerlo en un papel, ¿no? Pues ahora trabajo mucho con ese tipo de técnicas que son técnicas de coaching, al final, de visualización y de objetivos. Y pues ya ves, lo tengo calentito de nada. Estamos grabando a viernes y esto lo hice el sábado pasado. Bueno, es que... Bueno, al final las cosas todas se encajan y todo va como tiene que ir, vamos. Es que es maravilloso. Y no quiero quedar aquí de chula, ni de prepotente, ni de diva, ni de nada, pero realmente es lo que siento. No sé si lo voy a conseguir o no, pero desde luego yo voy a trabajar cada día porque esas facetas ocupen más espacio en mi Yo creo que lo vas a, en mi día a día. Yo creo que lo vas a conseguir incluso antes. Y cuando sí sea, volverás aquí a este canal y nos lo contarás. Pues ojalá. Es que me encanta esta pregunta por eso, porque digo, es que os voy a llamar dentro de un tiempo a ver lo que se ha cumplido de lo que me dijisteis, porque se tiene que cumplir. Algo, aunque es igual tal, pero que por lo menos, oye, pues que igual ya tengas conferencias, igual que ya... ¿Sabes? Quiero decirte, porque igual no es a los 5 años, igual es antes, ¿no? Que te aviso, para que vuelvas. Pero... Sí, seguro que sí. Pero que me gusta ver eso mismo, esa evolución, Seu, porque... Me encanta esa evolución de que es que los años de emprendedor a mí me parece que son como años de perro, tú, que es que son como, o sea, un año es como, me parece que pasan muchísimas cosas.
A mí me ha pasado muchas más cosas mientras, o sea, ahora de emprendedora, que en el tiempo que he estado trabajando por cuenta ajena. Era como más plana la cosa. No sé si Yo esa tú... frase la tengo en la web porque realmente lo siento así, ¿no? Siento que el aprendizaje, a lo mejor cuando ya lleve más tiempo como autónoma, el aprendizaje no es tan brutal, ¿no? Pero sí, yo ya te digo, 23 años por cuenta ajena, es verdad que estuve en la misma empresa, con prácticamente las mismas funciones y en un sector en el que había poca innovación, Ujú. porque así era Sí, sí, el sector. Y he aprendido mucho, mucho de mí como persona, de mi familia, de mis amigos, de la gente que he conocido. He aprendido mucho, mucho, al punto que hay días que no soy capaz de gestionar todo lo que aprendo. qué guay. Bueno, es que al final es eso. La vida es un aprendizaje y depende de los caminos de cristales, como decías tú antes, que escojas. Y tú, pues eso, te atreviste con el tuyo y mira, pues te está dando todos estos aprendizajes y todo esto que elegiste, que no creías que en su momento, pero hoy son una realidad, así que ya está ahí demostradísimo. Vale, ¿algún punto de inflexión ahí en tu emprendimiento que te... yo qué sé, eso lo que me decías, como lo del 11 de noviembre, que si llegas a ir no hubieras emprendido, pero ya más de, igual dentro del emprendimiento, algún momento que dijiste tú, uy, aquí tengo que hacer algo, tengo que cambiar, tengo que mejorar esto, tengo que quitar esto, no sé, algo que quieras compartir, Seu. Mm, Hay dos puntos importantes. Cuando Yolanda me propuso ser team leader en la empresa, Claro. ahí tuve que tomar una decisión importante porque tenía que dedicarle más horas y tener menos horas, por tanto, para mi proyecto profesional. Uh-huh. Pero a mí me flipa trabajar con Yolanda, me encanta el proyecto que tiene, me encanta lo que entregamos a los clientes y me pareció que era una oportunidad que me merecía, ¿no? Y bueno, mi negocio va un poquito más lento, pero sigue creciendo y de forma consciente. Yo conscientemente asumí en ese momento Exacto. que mi negocio iba a crecer un poquito más despacio, pero estoy muy contenta. Y hubo otro punto que es muy graciosa la vida, cómo te sorprende. Yo fui a un evento de Virginia Hidalgo, referente de ventas en nuestro país, y fui precisamente de la mano de Yolanda con otros clientes de la compañía. Entonces, en un momento dado, Virginia nos propuso hacer un ejercicio que era crear la oferta irresistible del producto o servicio que nosotros quisiéramos vender. Yo en ese momento estaba creando un curso de podcasting. Tenía el nombre, el dominio comprado y lo estaba ya montando en la plataforma. Y entonces yo lo presenté en ese evento. Virginia me hizo, por supuesto, un montón de correcciones, como no podía ser de otra manera, y una persona que estaba delante de mí se giró y me dijo, oye, Seu, yo quiero un podcast, pero no quiero aprender. ¿Tú me lo harías? Y claro, yo ahí me quedé, en décimas de segundo pensé, lo he hecho para mí, puedo hacerlo para otra persona. Y le dije que sí. Esa noche me quedé hasta las tantas otra vez, le presenté una oferta irresistible para crearle su podcast tal y como me había enseñado Virginia, se la presenté al día siguiente y me dijo que sí. Y cuando volvía de ese evento, cogí el transfer del hotel al aeropuerto, esta persona había hablado con otra persona y también quiso que le hiciera lo mismo para su empresa. Entonces yo llegué allí con la idea de montar un curso para enseñar a la gente a hacer podcast y salí con la idea de crear mi productora de podcast. Qué guay. Entonces es curioso cómo cosas que tú no te habías planteado, otra persona te da una perspectiva diferente. ¿Qué pasa? Ahí entra también el miedo, ¿no? Decir, seré capaz. Pero yo en décimas de segundo, como ya tengo a mi miedo un poquito más entrenado, la reflexión fue esa, ¿no? ¿Lo has hecho para ti? Pues hacerlo para él. Entonces yo le dije la verdad, que no lo había hecho nunca, que lo había hecho para mí, que lo utilizaba para mí, que podíamos probar. Y probamos bueno, y aquí estoy. Es que yo creo que las profes de libro, como tú y yo, no pensamos en hacerlo para otros de primeras. De primeras pensamos en enseñárselo, porque como también tenemos estas ganas de aprender innatas que no sabemos de dónde nos sale, pues hay veces que, y eso hay veces también puede jugarnos malas pasadas, tengo que decir, que queremos hacerlo todo y tampoco todo se puede, pero
Pero yo creo que va un poco por ahí, Seu, que tenemos nuestra mente más enfocada en el aprender nosotras mismas y por eso nos gusta tanto enseñar y creemos que el resto de las personas, porque muchas veces, o la mayoría, tú juzgas a los demás con tu mente, con tu esquema mental, entonces piensas que quieren hacer lo mismo que estás pensando tú. Y entonces tú planteas eso, una formación, pero lo que querían era un servicio, no una formación. Quieren ya que se lo hagas y ellos no quieren aprender y no tal. Bueno, yo de eso también me di cuenta, que yo el podcast, o sea, el hecho de decir, o sea, la Audacity y todo esto técnico, yo no sé hacerlo. Ahí sí que, mira, me encanta aprender, pero vi mis limitaciones y no. O sea, la Audacity conmigo, yo no puedo con el Audacity y el Audacity puede conmigo. Me rindo ante el Audacity porque no es lo mío. Lo del sonido no. No. Bueno, cada uno de nosotros tenemos unas habilidades y está bien escucharte también y saber que no puedes aprender todo. Sí. Y si en algún momento, por lo que sea, necesitas usar ese programa, estoy segura de que encontrarás la forma de utilizarlo. Sí, pero es que te juro que es que, no sé, no es el oído como lo tengo, ¿eh? No sé cómo lo tengo. Vale, ya quedan pocas preguntas, ¿eh? ¿Cómo es un día a día de Seu? Cuéntame así un poco, un día así cualquiera, más estándar, más... ¿Se pueden decir tacos? Sí, claro. Pues una puta locura. Así, básicamente. Vale. Básicamente, porque yo no conozco mis límites aún, tiendo a cargar la agenda más de lo que luego puedo gestionar y tengo unos niveles de ansiedad brutales. Hoy es 31, no, hoy es 2 de febrero, estuve enferma todas las navidades porque el año pasado cada vez que tomaba un descanso me enfermaba porque mi cuerpo estaba sometido a un nivel de presión que en cuanto me relajaba un poco caía enferma. Y en Navidades estuve 10 días en cama y dije, no puedes seguir así, en enero tienes que trabajar más despacio, cogerte un par de tardes libres, afinar bien. Bueno, me hice un montón de esquemas, un montón de plannings, solo una reunión al día, tardes cogidas en todo el mes de enero, ninguna. Entonces, es súper frustrante a veces ver lo mal que gestiono el tiempo. Porque tengo siempre 1000 cosas que hacer, reuniones, grabaciones, preparar tareas, lo que te comentaba antes. Entonces, yo me levanto, normalmente mi marido lleva a nuestro hijo al colegio, trabajo en casa, tengo el despacho en casa, entonces me vengo aquí a trabajar y bueno, voy ajustando un poco en torno a las necesidades, pues si me toca cocinar o si ese día cocina mi marido, si tenemos que hacer alguna cosa, bueno, intento encajar lo máximo mi vida personal con mi vida profesional, pero reconozco que este despacho es como un agujero negro que me atrapa y puedo pasar aquí 11, 12, 14, 15 horas y es algo que necesito cambiar porque llevo 2 años así, primero con la formación y el trabajo y el otro trabajo, luego con el emprendimiento. El año pasado me metí a un montón de formaciones porque me parecía que necesitaba perfeccionar un poquito más y este año me he metido a otra formación con nuestras compañeras Mireia Chaos y Ana Rosell, pero es que no puedo seguir así, entonces necesito parar, necesito acotar los tiempos de trabajo y necesito organizarme mejor. Y es mi proyecto de este año, asentar las 3 vías de negocio, ver qué tiempo le dedico a cada una e intentar ajustar un poquito mejor mi agenda, porque luego te salen cosas a las que no quieres decir que no y vas metiendo ahí con calzador y bueno, es un caos por eso, porque no conozco mis límites, me creo capaz de mucho más de lo que soy capaz y al final ves que tienes que dar cada día la milla extra y sentarte una vez más después de cenar. Y bueno, creo que no es justo tampoco para mi familia, para las personas que comparten mi vida y es algo que tengo que mejorar, pero todavía no sé cómo hacerlo. Bueno, igual necesitas ese brazo y un project manager que te corte las alas o que te organice un poco la vida. Sí, estoy trabajando ya con una persona, delegándole una parte del negocio de la productora, pero no sé cómo hacerlo, sinceramente. Me he puesto límites, no acepto más de una reunión por día. Hoy tengo 3. ¿Cómo? No lo sé, pero en teoría yo no acepto más de una reunión por día. Entonces, bueno, Bueno, no sé cómo incumples un poco lo que tú misma te propones, pero bueno.
Cuéntate verdad, Seu, ¿eh? Yo aquí estoy para... Pues, Bueno, podría decirte que mi vida es maravillosa, No, que no, trabajo no. 8 horas al día, que estoy mucho más con mi familia que antes. Todos esos objetivos que yo tenía antes de emprender, Sí, eso. Mira, hay una pregunta que no te hice antes y te la voy a hacer ahora. ¿Crees que se concilia mejor siendo emprendedora o trabajando por cuenta ajena? yo, en mi caso personal, estoy menos con mi familia. Pero yo también creo que es por la edad de tus hijos, de que ahora ya son más mayores, y que la gente que decimos o pensamos que conciliar emprendiendo es más sencillo es simplemente por el hecho de trabajar desde casa, no tampoco tanto por el tema que estés trabajando. Si tú trabajas en remoto para una empresa privada, yo creo que al final es lo mismo. También yo emprendí con un objetivo y como fueron saliendo cosas y yo soy como un gato que va detrás de la luz brillante, es que lo que hago ahora no tiene mucho que ver con lo que yo quería. Entonces, Ay, claro, sí, me parto contigo. si tú quieres más, tienes que dar más y tienes que... Entonces, claro, a mí no me llega con una vía de negocio, tengo 3. ¿Podría Claro. tener uno solo? Sí, podría, quiero, no. Entonces, Bueno, tienes que encontrar un poco el equilibrio ahí entre ponerte un poco seria con decir, venga, voy a cumplir un horario, voy a intentar acotar los tiempos en lo que pueda y darte un poco de treguita. Pero bueno, efectivamente. hay que En eso trabajarlo. estamos, en eso estamos. Yo Eso. confío que a lo largo del 2024 pueda conseguirlo. ¿Ves? Pero... Mira, qué de cosas tengo que preguntarte en la próxima entrevista. Es que ya tengo la siguiente preparada, Seu. Qué guay. Vale, ya está, ya acabaron mis preguntas. Ahora me queda la pregunta que te ha hecho la anterior entrevistada y luego después de que la contestes me harás tú la pregunta que quieres que le haga la siguiente, ¿vale? ¿Sí? ¿Eres la profesional que soñabas ser? No. Soy mucho mejor. ¡Ole! Es que hasta, no te pasa, mira, te lo iba a decir antes cuando decías lo de los 5 años, ¿no te parece que encima soñamos pequeño? Total. O sea, encima te dicen, sueña, y dices tú, no, pues como lo del dinero, no, ganar 30.000 o 40.000 o 50.000, coño, para eso te vas a cuenta ajena, ¿no? Sí, No te montas un negocio, digo yo. Yo creo que es algo cultural, que en España no se habla de dinero. No, ya. No sabes a lo mejor ni cuánto gana tu hermano, por ejemplo. Ay, es que es un tema tabú, es como, ay, ¿por qué preguntas eso? Hay gente que se siente incómoda incluso al hablar de dinero. A mí me parece, no sé, yo no, bueno, a mí no, yo no soy de ese palo, pero bueno, entiendo que haya gente que sí, que hay mucha creencia ahí dentro, es un melón grande el dinero. Y por lo menos a mí, en mi casa y en mi colegio, me educaron en la modestia. Sí, ya, es En que el la humildad, pero es que eso tiene matices, no sé. Claro, entonces yo en mi caso me costaba aceptar un piropo. Incluso cuando mi marido me decía qué guapa estás, yo le decía, venga, tío. Cosas tan sencillas, ¿no? Que dices tú, joder, llevamos 20 y pico años juntos. Si te dice que hoy te encuentra guapa es porque realmente él hoy te encuentra guapa, ¿no? Entonces yo eso me lo he tenido que trabajar ya de mayor. Cuando te dicen, haces un bizcocho, por ejemplo, ¡ay, qué rico está! Bueno, no será para tanto, ¿no? Sí. Estoy quitándote importancia. Sí. Y yo estoy hasta de quitarme importancia. Exacto, no se puede quitar importancia. Me da igual que la otra persona diga, qué tía más chula, qué tía más engreída. Pues no, me ha costado una pasta en terapia, en técnicas de coaching, en trabajo personal, confiar en mí y creer que puedo hacer algo. Si eso a otra persona le puede ofender o le puede hacer pensar que soy prepotente o que soy una chula o que soy una engreída, pues que se pague sus terapias y que se vaya a su coaching y que se lo trabaje, porque yo no me considero nada de eso. Me considero una persona que ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía en generar la confianza suficiente para crear su propio negocio, para atreverse a vivir, para atreverse a hacer cosas, y lo siento, no pienso disimular más. Soy mejor profesional de lo que jamás en mi vida soñé que podría ser. Qué maravilla, Seu. Pues es que el merecimiento... Y aún aspiro a seguir siendo mucho mejor, a seguir aprendiendo. Creo que me queda mucho que mejorar, mucho que pulir, mucho que aprender.
no me importa trabajar y dedicarle las horas que sea, pero esa es mi realidad, es lo que pienso a día de hoy. Muy bien, es pues que el merecimiento y el que nos pasen cosas buenas es que, ¿por qué no puede estar bien visto? Y lo que tú decías, que la persona se ofenda por decir algo que al final es, o sea, que tú te lo mereces porque tú lo has trabajado, nadie te ha regalado nada, Seu. Si se ofende a alguien, el problema es suyo, no tuyo. Es lo que tú decías, que se pague su coaching y que se gestione su mala vibra, ¿no? De decir, ay, no me alegro. Pues no, hay que alegrarse porque los demás consigan cosas y encima vean ese merecimiento y asuman ese merecimiento que es suyo, no es de nadie más, es suyo. Y porque yo he trabajado mucho para ser la persona que soy, entonces no considero que sea prepotente por mi parte decirlo, porque hay un trabajo detrás, claro. Hay un aprendizaje detrás, hay muchas horas, mucho dinero, mucha inversión, y así lo pienso. Totalmente. ¿Te puedo preguntar quién dejó esa pregunta? Rosario, es la entrevista del anterior. Vale. Es que yo no he querido ver nada para llegar aquí con mente abierta. Bueno, todavía no se ha publicado, pero la verás. Saldrá antes y bueno, y te gustará también la respuesta de ella. Porque le pregunté a ella también, ¿y tú eres la profesional que soñaste? O sea que... sí. Una pregunta boomerang. Sí, claro, al final, oye, bueno, no, yo no lo suelo hacer, pero bueno, como me gustó la pregunta, le dije, ay, bueno, ¿y tú? Que, bueno, no sé, me salió así, la verdad, que no lo suelo hacer, pero eso. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta que le haces tú a la siguiente invitada, Seu? Pues creo que esta va a ser la parte más difícil del podcast. Mira porque la pregunta de Rosario me ha parecido súper alucinante. Bueno, oye, es que hay gente, no sé, me gusta hacer esto precisamente por daros voz bueno, eso, por daros voz a vosotras que venís a contaros y os abrís y bueno, pues por decir, mira, pues tú también puedes preguntarle algo que tú quieras saber a otro profesional o lo que sea, ¿no? Y por esa continuidad, esa cadena, ¿no? De decir, mira, pues... te hago una pregunta, la tiene que contestar la siguiente, no sé, me gusta mucho esa unión que están como así, como entrelazados los episodios, bueno, o los vídeos, ya, da igual. Estaba pensando que como hablamos mucho de mentalidad, de creencias, pues que voy a hacer la pregunta un poco en esa vía, ¿no? Vale. Y la pregunta quizás sería, ¿qué creencia tenías antes de emprender que te costó más cambiar para convertirte en la profesional que eres hoy? Vale, perfecto. Vale. Perfecto, me encanta. Porque creo que es como un resumen de hemos tocado mucho ese tema. Sí, bueno, somos bastante... Nos apasiona esto y es normal, estamos ahí muy en la mentalidad de las personas, nos gusta esto del desarrollo personal y bueno, al final acaba de tirar al monte, como digo yo, y entonces pues es lógico, Seu. Además yo creo que ser emprendedor, tener tu propio negocio, es como que saca todos los fantasmas del armario, ¿no? Sí. Porque yo mientras trabajaba por cuenta ajena, la culpa siempre era de otro, la responsabilidad siempre era de otro, las cosas no funcionaban por culpa de otro. Sí. Y aquí eres tú, ¿sabes? Eres tú el que factura. No tienes a quién echarle la culpa. Claro. Entonces te hace mirarte mucho para adentro y a veces es doloroso lo que ves. Sí, es que yo lo digo siempre, el autoconocimiento es para valientes, Seu. Y a lo mejor no te gusta, o a mí me gusta mucho ir a eventos, conocer a otras personas, otros puntos de vista, otros negocios, porque aparte que a mí me flipa la gente, es enriquecedor ver los caminos que hemos recorrido cada uno. Y muchas veces en esos eventos se genera una energía y una complicidad que a lo mejor no encuentras en tu entorno porque todos llevamos caminos parecidos. Y cuando esa persona te cuenta una cosa, tú o ya has pasado o quizá lo recuerdes más adelante, y muchos negocios que no consiguen sobrevivir a lo largo del tiempo es por problemas quizá de mentalidad, ¿no? Y de no ser capaz de hacer según qué cosas, barreras con la venta que comentábamos antes. Y yo creo que si se trabaja un poco la parte personal, se puede sacar mejor el negocio adelante. Y yo he descubierto muchas cosas de mí misma, de mi familia, de mi entorno, de mis amigos, desde que tengo mi empresa, digamos.
Sí. No, es que el emprendimiento es una universidad en autoconocimiento. Y una palabra con la que yo estaba enfadada, que es la palabra ambición. Ay, ya, es verdad, ¿por qué? Sí, porque lo relacionaba pues un poco con los hombres, con esa masculinidad tóxica, con los lobos de Wall Street, con ese tipo de cosas. Y es una palabra que normalmente no está asociada a las mujeres. No, ni Y a cosas buenas. yo descubrí que era una mujer ambiciosa y me costó mucho aceptarlo. Reconocerlo. Sí. Sí. Porque era una palabra con la que yo tenía como así como un enfado, ¿no? Sí. Y bueno, es un ejemplo que Pero yo creo que los no, ejemplos a veces y nos ayudan a... ¿no? estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo me pasa lo mismo. O sea, hay que ser ambicioso de decir, oye, que puedes llegar a más. Y totalmente de acuerdo contigo también lo de la mentalidad porque lo opino así igual. Creo que los negocios que funcionan es porque la persona que está detrás de ellos tiene una mentalidad adecuada y sabe gestionarse y gestionar a la gente que tiene alrededor. Porque si no, no... Y es la diferencia que veo con respecto a los que no funcionan, que es un problema de mentalidad. Porque las habilidades, las técnicas, se aprende, contratas a las personas, te ayudan otras empresas o no sé, pero si tú tienes una mentalidad que eso que no es adecuada, al final acaba, por algún lado, acaba pinchando el negocio y a tomar por saco. Es así. Pues nada. Bueno, Seu, que hemos hablado aquí de todo, espero que os guste este episodio porque bueno, aquí Seu, gracias por este desnudo integral a nivel personal que has hecho de todo lo que nos has contado y que tenga ese aprendizaje y ese, bueno, como tú haces las cosas, tienes aprendizaje y ese amor y ese sello de Seu y bueno, que te doy las gracias enormemente por compartirlo y ser tan generosa conmigo y con la gente que nos escuche. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de desnudarme emocionalmente. Ya sabes que yo tengo mucho filtro y que voy por la vida con esta intensidad de contarlo todo, de compartirlo todo y aún así, aunque no lo parezca, hay cosas que me callo. Hombre, ya lo sé yo, que alguna cosa te callas, pero bueno, que está genial, que me ha encantado tenerte aquí y que bueno, que seguramente vamos, que volverás porque me encantará ver esa evolución y haremos check en esos objetivos de conferenciante que seguro llegan mucho antes de los 5 años, ya te lo pronostico y te lo predigo yo aquí. Bueno, que llegue lo que tenga que llegar. Yo voy a seguir trabajando y con mi ambición y sin hacerle mucho caso al miedo. Eso. Y vendrá lo que tenga que venir. Por supuesto. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos o por vernos si estáis viendo el vídeo en YouTube o en Spotify. Y nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, chao.